curso de biología molecular es un curso que es un tratado, es un libro, y no pretendemos hacerlo en una hora, ¿no? Entonces, cuando me dieron a mí el curso, yo he escogido algunos tópicos dentro de lo que es biología molecular y genética. Dentro de la ginecología creemos que deben ustedes saber, porque les van a ayudar, sobre todo cuando hablemos de exámenes auxiliares en las patologías, y les va a hacer recordar. ¿Listo? Son cosas que ustedes ya conocen y se las vamos a recordar, y al final haremos algún enfoque clínico. Un poco la agenda de la charla es esta: historia, qué cosa es genoma, estructura del ADN, de los genes y de los cromosomas, el cariotipo, el ciclo celular, mitosis, meiosis, expresión génica, epigenética, conceptos de técnicas de biología molecular, y un poco el mecanismo de acción de las hormonas, tanto esteroideas como polipeptídicas. Las leyes de Mendel las conocen ustedes desde la Academia Preuniversitaria, ¿verdad? Les han hecho ejercicios de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y ligadas al sexo. Mendel fue un monje que cultivaba judías en su convento y vio cómo había ciertos patrones de herencia con diferentes especies de judíos. Posteriormente, se vio que el ADN transportaba información hereditaria. Por ustedes también es conocido que Watson y Crick descubrió la estructura del ADN con una doble hélice, lo cual les valió el premio Nobel en el año 62 de Fisiología y de Medicina. Se descubrió la ADN polimerasa y la ADN polimerasa. La ADN polimerasa interviene en la replicación celular y la ADN polimerasa interviene en el proceso de transcripción de ADN a mensajero. Se produjo el ADN recombinante, vino la etapa de la clonación en plásmidos, se hizo una secuenciación rápida y por reacción en cadena de polimerasas se caracterizaron algunos genes. En el año 96, la primera especie de eucariotes en tener un genoma completo secuenciado fue la levadura Saccharomyces cerevisiae, y en el año 2013 se completó el proyecto Genoma Humano. Eso es un poco de historia para que sepan. Y hoy en día la genética ha avanzado mucho más. Hoy estamos en una era de la edición génica, que a través de una molécula que es el CRISPR están pensando en sacar de las células el tercer cromosoma del síndrome de Down. Corta aquí, corta acá, saca, y probablemente todo el componente fenotípico que tiene un ser humano, probablemente no lo tenga, porque es gracias a ese tercer cromosoma, el cual tiene todas sus características, ¿no? Y por lo mismo están pensando sacar del genoma al VIH, que finalmente se integra en el genoma de las células, y a ver si así, a través de la genética, se cura el VIH, no simplemente dando antivirales, sino sacando la porción del VIH que ha integrado su genoma dentro del genoma de la persona. ¿Sí? Vamos a ver cómo es. Entonces, el genoma de cada especie consiste en un conjunto completo de secuencias de ADN dispuestos en cromosomas que ustedes conocen. Hay casi 3.000 millones de pares de base en cada genoma humano haploide, y aproximadamente eso representa unos 20 a 25.000 genes. El gen es la unidad funcional más pequeña de información hereditaria,
Los genes son segmentos de ADN que van a codificar finalmente proteínas específicas. El gen tiene unas secuencias flanqueadoras e intermedias que van a tener funciones controladoras y reguladoras. Los genes representan de todo el ADN, solo el 2% del ADN son genes codificados, que pueden codificar proteínas. Y finalmente la disposición lineal de todo el genoma se va a fragmentar en 23 pares de cromosomas, y este es un cariotipo. Se dan cuenta que los cromosomas más grandes son los primeros y posteriormente los más chiquitos son los últimos, y el par sexual, cromosoma X, es más grande que el cromosoma Y. ¿Listo? Entonces hay 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Si un poquito desglosamos cómo es la estructura del ADN, vemos dos cadenas compuestas por un fosfato, por un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, en el caso del ARN es la ribosa, el azúcar y la pentosa está unido por un enlace de fosfodiéster. Y si vamos a la otra cadena también tiene un extremo contrario, ¿no? La primera va en el extremo 5', ¿sabes qué quiere decir? Que empieza del fosfato y termina en la pentosa, y la otra cadena empieza en la pentosa y termina en el fosfato, ¿no? Ambas cadenas se complementan. La otra porción de cada cadena es una base nitrogenada, y ambas bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno. En el caso de la adenina con la timina, son complementarias y se unen por dos puentes de hidrógeno, y en el caso de la citosina y la guanina se unen por tres puentes de hidrógeno. ¿Okay? Las bases nitrogenadas, de acuerdo a su estructura molecular, se clasifican en purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidines en timina y en la citosina. Entonces, si nosotros vemos un nucleótido está compuesto por una pentosa, por una base y por un fosfato. ¿Listo? En el caso que es un fosfato, es un nucleótido monofosfato, hay nucleótidos trifosfatos, y hay nucleótidos trifosfatos como el ATP. No se duerman, por favor, entiendo que la hora es mala para todos y encima supongo que no han almorzado, ¿verdad? Entonces, yo igual he operado, atendido, transferido, me muero de hambre, pero hagamos un esfuerzo para concentrarse. El código genético, como todo código genético, es como todo código, o tiene números o tiene letras, y esas letras y esos números significan algo, ¿no? En el caso del código genético hablamos de letras. Las letras son las bases nitrogenadas. Las palabras son 3 bases nitrogenadas y se llaman codones. Y si nosotros hacemos una combinación por probabilidades de 4 letras, ¿cuántas palabras de 3 letras pueden formar? Eso es básicamente 4 a la tercera potencia. Y eso da 64 palabras. ¿Listo? Esos son súper matemáticos, así que la forma de sacarlos es así. Y finalmente los codones codifican aminoácidos. Los aminoácidos, conforme se van juntando, van a formar un polipéptido, y ese polipéptido va a tener una función en el cuerpo. Entonces ese es el código genético. De bases nitrogenadas, aminoácidos, y forman el polipéptido. Hay 3 codones que significan stop. Son codones de par y son el UAA, el UAG y el UG. Ustedes dirán, ¿por qué U? Porque este código genético es a partir de RNA mensajero.
sea, después que se hace la transcripción a partir de una hebra de ADN, viene la ARN polimerasa y nos forma una cadena complementaria de ARN mensajero. En el ARN lo que cambia es que en vez de haber timina, hay uracil. Entonces, las palabras se van a formar codones, y dependiendo si en la primera posición, pues cualquiera de estas 4 letras, en la segunda posición cualquiera de estas letras y en la tercera posición igual, entonces ahí van a codificar diferentes aminoácidos. Por ejemplo, el codón U, A, U es la tirosina, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si nosotros seguimos desglosando, la doble cadena, la doble hélice del ADN consta de 2 cadenas de desoxirribosa trenzadas entre sí en sentido horario. Ahí está la flecha. La adenina se empareja con la timina, la citosina se empareja con la guanina. En el ARN es diferente por ser monocateriano. Monocateriano significa tener una sola hebra y su fracción de azúcar es la ribosa y sustituye el uracilo por la timina. Al igual que el centímetro, que es una medida de longitud, el par de bases nitrogenadas es la unidad de medición del ADN. Dentro de la célula, el ADN no existe solo, pues, como una molécula desnuda. Las cadenas de nucleótidos se enrollan alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, eso también ustedes ya lo saben, para formar lo que se llama un nucleosoma. Y el nucleosoma se condensa en muchas bandas que pueden verse en preparaciones del cariotipo. Entonces, acá vemos cómo en la etapa de la replicación celular, en el ciclo celular, ahora vamos a mirar en la fase G, la cadena original de ADN se desenrolla y a partir del ADN polimerasa sintetiza 2 cadenas de ADN hijas idénticas, ¿no? Entonces, si tenemos una célula y desenrollamos todos los cromosomas, o desenrollamos un cromosoma, vamos a ver cómo el cromosoma está rodeado por estas proteínas que se llaman histonas. Y acá está la doble hélice, están las bases, los puentes de hidrógeno, y ya vemos qué cosa forma un nucleótido y el emparejamiento de las. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. ¿Sí, doctor? Okay. Los genes están en el ADN. Tienen un segmento de ADN que contiene exones y están separados por intrones. Los intrones son las porciones codificantes y no codificantes respectivamente. Exones codifican y los intrones no codifican. ¿Okay? El exón es el segmento de un gen que va a producir el ARN mensajero y eso va a codificar una proteína, mientras que los intrones son todo lo que representa, lo que no va a representarse finalmente en el ADN maduro. No codifica una proteína, pero sí tiene funciones reguladoras del gen. Si este gen se expresa, este gen se reprime, y esas son las secuencias flanqueadoras del gen. Más o menos la estructura de un gen va así. Este es un gen, esta es la molécula de ADN con su doble cadena, y esta porción del gen tiene los exones en rojo y los intrones en rosa. ¿No? Acá hay el promotor del gen, hay un sitio iniciador de la transcripción,
hay el codón de paro que dice hasta aquí nomás se va a producir la transcripción y primeramente se forma un transcrito primario de ARN, posteriormente se rompen, se hace una escisión de los exones y la parte final es un empalme y corte de solo los intrones y ese ARN maduro que está en el núcleo sale al citoplasma para que se lleve a cabo el siguiente proceso que es la traducción a proteínas. Y ahí interviene otro ARN mensajero, otro ARN, perdón, que es el RNA. ¿Cuál? ¿Qué ARN interviene en el proceso de traducción? El ARN de transferencia. ¿Qué organela interviene en el proceso de traducción? El ribosoma. ¿Cuántas unidades tiene el ribosoma? 2. ¿Cuáles son? 40, 50? 60, 40. 60, 40? Sí. 80, 20? 90, 10? ¿Qué dice el doctor Paz? 30, 60. Eso enseñan en la academia preuniversitaria, doctores, en cuarto año de medicina. ¿Ah? 50 y 30. Nos vamos a poner a... Eso es cosas que tienen que tener claras. Los cromosomas finalmente son la disposición lineal de los genes. Consisten de ADN unido por gran cantidad de proteínas que llaman histonas y que van a mantener la estructura del cromosoma y desempeñan un papel en la expresión génica. Las células somáticas humanas tienen 46 pares de cromosomas, 46 cromosomas, 22 pares de autosomas homólogos y 2 cromosomas sexuales. Todas las células somáticas son diploides porque contienen 23 pares de cromosomas. Solamente los gametos son haploides, las células germinales, y hemos visto cómo se produce la ovogénesis el otro día, y un cromosoma sexual. Los cromosomas tienen distintos tamaños, van desde 50 millones hasta 250 millones de pares de brazos. Esto para que recordarles cómo es un cromosoma. Los brazos cortos del cromosoma, todo hace parte del centrómero. Y a partir del centrómero para arriba están los brazos cortos que se nombran como P, y del centrómero hacia abajo, el brazo largo, que se nombra como Q. De acuerdo a la posición del centrómero existen diferentes tipos de cromosomas, telocéntricos, acrocéntricos, submetracéntricos y metacéntricos. Eso no les vamos a tomar, para que ustedes no tiene sentido, porque a veces eso es ginecología, pero eso lo deben de recordar. Este es un cariotipo. Los cromosomas homólogos, uno es derivado del padre, el otro es derivado de la mamá. La disposición de cromosomas hacen pares. La tinción que ustedes ven de ese patrón bandeado es una tinción de Jensen. La tinción va a dividir cada brazo en regiones, cada región en bandas, y que van numeradas desde el centrómero hacia arriba o hacia abajo. Esto es importante porque cuando ustedes lean patologías, hay patologías que tienen un origen hereditario. Por ejemplo, el locus de la fibrosis quística está escrito como ven acá, y esto es leído como el brazo corto del cromosoma 7, ¿no? Probablemente en la región 3 y en la subregión que va del 1 al 1. Ya son 22 pares de autosomas, la mayoría de los genes son en pares, y los pares son homocigotos. Cuando hay una mutación en uno de los genes,
La mutación puede ser homocigota o la mutación puede ser heterocigota. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Han recordado o recién se han enterado? Lo tengo clarísimo. Ciclo celular, yo creo que es otra cosa básica que ustedes deben saber. El ciclo celular tiene varias fases. La fase más larga es la interfase, en amarillo, y en la interfase tenemos el periodo de G1, el cual es un periodo de crecimiento en general. Hay algunas células que se salen del ciclo celular, dejan de dividirse. Hay otras que la mayoría continúa. La fase S de la interfase es donde ocurre la replicación del árbol. Estas son preguntas de ENAM, son preguntas de Residencial, son preguntas del examen de SEDUM, de todo. Se van a acordar, van a revisar sus bancos y estas cosas son... No puede un alumno, un médico, no tener idea de cuál es el ciclo celular. Eso es un pecado. Sigue la fase 2, donde el crecimiento continúa, y la menor parte del ciclo celular, las células pasan en división. Si es somática, se va a dividir por mitosis. Si es célula germinal, se va a dividir por meiosis, y han visto a lo que nos interesa es qué le pasa al óvulo, ¿no? El óvulo, si está dentro del folículo dominante, gracias al LH, va a completar su meiosis 1, va a arrancar su meiosis 2 durante la ovulación. En el proceso de la espermatogénesis, me parece que espermatogénesis con detalle lo van a revisar en obstetricia, me parece que en el sílabus está. No nos corresponde revisar espermatogénesis ahora, pero saben ustedes que la espermatogénesis empieza desde la pubertad. ¿Sí? Eso le dijimos en la primera. Mitosis, también es algo ya conocido por ustedes. Los procariotes, que son organismos unicelulares, sin membrana nuclear y que se dividen por fisión binaria, por ejemplo las bacterias, mientras que los eucariotes, como nosotros, son organismos multicelulares con un núcleo verdadero limitado por membrana nuclear. Todos los eucariotes, desde las levaduras hasta los humanos, se someten a una división y multiplicación celular similar. El proceso de división nuclear en todas las células somáticas se llama mitosis, durante la cual cada cromosoma se divide en dos, para que el crecimiento y el desarrollo sean normales. Toda la información genómica debe reproducirse fielmente a cada célula. ¿Sí? No me voy a detener en qué cosa es una mitosis. Saben ustedes que después de la interfase, las células pasan por la profaseo, en el cual desaparece la membrana nuclear. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ahí, posteriormente, gracias al uso mitótico, en la anafase migran hacia los polos, hasta que en la telofase ya se dividen en dos células hijas y posteriormente ya se restituye la membrana nuclear. Eso es básico, nadie les va a tomar los pasos de la mitosis, de que ustedes quieran hacer un curso de genética en profundidad. ¿Hacen genética en algún momento de su vida en la carrera? Biología celular y genética. Biología celular es un curso diferente a biología molecular. Sí. Yo no he hecho eso, soy médico, sí, he hecho ese curso. He cambiado ese curso. ¿Dónde hacíamos eso? Creo que en micro. Genética se puede profundizar. En la genética hoy en día es la medicina moderna. Y yo creo que las terapias hoy en día estamos en una era de la medicina personalizada, individualizada,
Y la única manera de individualizar las cosas creo que es a nivel molecular y a nivel genético. A eso se tiende, así que traten de no olvidarse de las cosas de genética, porque lo que se llama avance hoy día viene en genética. Meiosis es la división celular que forma los gametos. Hablamos del ovocito el otro día, cada uno con un número haploide de cromosomas. Tiene dos propósitos la meiosis. Uno, que cuando hay meiosis hay una reducción en el número de cromosomas. Y la otra es la recombinación. Hay un momento en que los cromosomas hacen sinapsis para transmitir información genética y promover la diversidad genética. Si no, todos seríamos idénticos, ¿verdad? Antes de que comience la meiosis, durante la fase S de un ciclo celular, de una célula germinal, el ADN de cada cromosoma se replica para formar dos cromátides hermanas. Entonces, esto lo hemos explicado el otro día. Esto empieza en el primer trimestre de la vida intrauterina y termina para los folículos que se convierten en folículos de Graf. Los ovocitos que están dentro terminan volviéndose ovocitos maduros, completan su meiosis 2 solamente si hay fecundación. Muy bien. Esta parte introductoria nos lleva a lo que es la expresión génica. Y la expresión génica comprende varias partes. Uno, la transcripción del ADN en ARN mensajero, el procesamiento del ARN mensajero para producir un ARN mensajero maduro, funcional, y la traducción del ARN mensajero en un ribosoma a una cadena polipeptídica. Posteriormente se procesan esas proteínas estructurales y esa proteína se vuelve funcional y hace su, marca la redundancia, su función en el cuerpo. ¿Sí? A eso llamamos expresión génica. Vamos a describir cada parte. La transcripción es el primer paso de la expresión génica. Se sintetiza el ARN mensajero monocateriano a partir de un gen del ADN bicateriano. ¿Listo? La ARN polimerasa va a formar el ARN mensajero y va leyendo poco a poco una de las hebras del ADN. El proceso continúa hasta que se alcance una señal de stop. El ARN mensajero sintetizado se somete a un procesamiento adicional en el núcleo que lo estabiliza y lo protege de la degradación. Ahí hay una cola de poliadenina. Los intrones se cortan, los exones se unen en un proceso llamado empalme del ARN y el ARN mensajero ya está listo para ser transportado al citoplasma. Esta figura más o menos describe eso. Acá tenemos los sitios de reconocimiento, la zona promotora del gen. Esta es la región que va a ser transcrita. La ARN polimerasa se une al promotor, se abre la cadena y poco a poco se va, la enzima va pasando por acá y se va formando la cadena simple de ARN hasta que encuentra un codón de par. Luego eso tiene exones e intrones, se cortan los intrones y se palman los exones. ¿Listo? A ver, la traducción en el citoplasma. ¿Cuál es la unidad menor del ribosoma? Otra vez. 40. 20, 40, 30. La grande es 60, ya aquí está. La chica. 40. 40. 40. ¿Cuál es? Tan difícil de saber. 30. No tiene mucha
podemos dejar como tarea la siguiente clase de Muy bien. En esa unidad, que no saben cómo se llama, ahí recorre el ARN mensajero. Tiene 3 sectores esa subunidad. La unidad E, la P y la A, ¿no? Siempre la transducción se inicia con un codón que va a complementar con un el ARN de transferencia. Ubiquémonos en el ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene en un sector el anticodón que se va a unir al codón del ARN mensajero, y en el otro extremo trae el aminoácido. Generalmente se inicia la transducción con el aminoácido que es la metionina, ¿okay? Y que va a unirse al codón OUC. A partir de ahí va recorriendo los 3 sectores de la unidad menor y va formando el polipéptido. ¿Sí? Poco a poco el polipéptido se va elongando hasta que también va a encontrar un codón de stop. El ribosoma se va desplazando, se desplazará al codón en sentido 5'3', repitiendo los eventos antes mencionados sucesivamente. ¿Listo? Cuando encuentre el codón de terminación, cualquiera de estos 3 que ya les hemos mencionado, una proteína llamada factor de liberación va a entrar en la unidad C del ribosoma, lo va a desacoplar, el péptido se va a liberar del ARN de transferencia y la traducción va a concluir. Y en este caso se habrá formado un polipéptido. Entonces, un resumen de la expresión génica es este cuadrito que nos muestra. Transcripción de ADN a ARN mensajero, se forma un ARN maduro, transporte al citoplasma para la síntesis de proteína, interviene el ribosoma, el ARN de transferencia, se desacopla el polipéptido y finalmente la proteína va a realizar su función. ¿Okay? ¿Hasta ahí? Clarísimos. Muy bien. Hasta acá hemos hablado todo lo que representa genética. Por todo lo que representa genética es todo lo que está en el código genético. Todo lo que un cromosoma nos dice. Todo lo que un gen nos quiere traducir, en este caso aminoácidos, nos quiere traducir la formación de una proteína. Pero hay otro concepto que se llama epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios hereditarios en la expresión génica, pero que no implica la secuencia del ADN. Y ahora les voy a explicar cómo usamos eso nosotros ahora en fertilidad. La regulación epigenética puede ocurrir a través de la metilación del ADN o a través de la metilación de las histonas, aunque las modificaciones epigenéticas no producen cambios en la secuencia del ADN, sí tienen efectos significativos sobre la función génica y el fenotipo del suyo. Nosotros en fertilidad hay muchas pacientes que llegan con poca reserva ovárica. Pongamos un caso de una mujer de 45 años, le contamos folículos, ya no tiene muchos folículos, ni en cantidad y obviamente menos en calidad. Eso hace que el tratamiento que le propongamos sea un in vitro, pero con el óvulo donante, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de donantes y las donantes las seleccionamos por edad, les hacemos una serie de exámenes y tratamos de buscar una donante que se parezca físicamente a la célula. Color de ojos, color de pelo, piel, estatura, grupos sanguíneos. Cuando encontramos y hacemos match, esa donante le estimulamos el ovario, aspiramos,
sacamos los óvulos, entonces se hace el in vitro con el semen del marido. Ella probablemente tiene, si es que tiene un útero, asumiendo que tiene un útero normal, un endometrio sin patología, los embriones resultantes se van a colocar dentro de esa mujer. Entonces ahí es donde entra la epigenética y donde entra la pregunta de ellos. Doctor, ¿y qué va a tener de mí? Y lo que va a tener de ella es la epigenética. Y la epigenética finalmente, ¿qué hace? Yo puedo venir con un determinado código genético, puedo venir con determinados genes, pero si la epigenética no permite que esos genes se expresen y se traduzcan en proteínas, prácticamente van a estar puestos ahí. Entonces, quien va a decidir si ese gen se va a expresar o se va a reprimir por procesos de metilación tanto en el ADN como en las histonas es la epigenética. Entonces, no es lo mismo el embrión que se lo coloque a la doctora que se lo coloque a la doctora. Y acá lo dice, el resultado final del baby es diferente. ¿Ok? Entonces, eso es una forma real de explicar a los pacientes. Cuando ya nos traen los bebitos para tomarse fotos y están felices, se empiezan a ver parecidos. Por un lado se va a parecer al marido, porque el marido tiene la mitad de su gen. Y para que vean cómo el endometrio, al otro día les hablábamos que el embrión es un tejido semihalogénico. En este caso el embrión es totalmente extraño, porque la mitad es de la donante y la mitad es del marido, y el cuerpo de la mujer, uno podría pensar, lo va a rechazar completamente. No, la gente se embaraza. Un montón de embarazos. Tengo pacientes, colocamos embriones hasta 50 años de edad. Y el endometrio bien preparado, lo acepta. Entonces ahí es donde, para que tengan una idea de cómo entra la epigenética. No es la idea de hacer una clase de esto, pero yo creo que igual, siempre les digo, un médico por lo menos tiene que saber qué cosa es un PCR, es lo mínimo que tienen que saber. Un PCR, porque hoy en día trabajamos con PCR en tiempo real y varios otros tipos de PCR, sobre todo en el laboratorio de genética, lleva a una amplificación del genoma. Los embriones, este es un embrión, este es un blastocisto, el cual vemos acá, la zona pelúcida. Estas celulitas que están en el borde se llaman trofectodermo, de donde se va a resultar la placenta, y acá tenemos la masa celular interna. Cuando se hace la biopsia en embriones, para ver si los embriones no vienen con alteraciones cromosómicas, como síndrome de Down, Turner, trisomía 13, 18, 21, se sacan de 5 a 10 celulitas del trofoectodermo. A través de este procedimiento, esta es una pipeta sujetadora, se rompe la zona pelúcida con un láser y por técnicas, así se le llaman el tubing, van extrayendo celulitas del trofoectodermo. Esas celulitas del trofoectodermo de alguna manera representan la condición cromosómica de todo el embrión. La exactitud no podría llegar al 100% porque no se están sacando células de la masa celular interna del embrión, pero sí la concordancia es alrededor de un 98%, sobre todo para diagnóstico de anomalías complejas, ¿no? Que no van a progresar. Estas celulitas se les saca el material genético del núcleo y por técnicas de secuenciación se prepara como a partir de una porción chiquita de ADN se amplifica todo el genoma, ¿verdad? Y ahí se va a ver si hay un cromosoma de más o hay un cromosoma de menos. Las técnicas también más específicas pueden diagnosticar también mutaciones puntuales y también se pueden diagnosticar alteraciones estructurales de los cromosomas, o sea, no solo aneuploidías, que son alteraciones cromosómicas en número,
monosomías, trisomías, sino también se pueden diagnosticar alteraciones estructurales como de lesiones, inversiones, translocaciones robertsonianas, translocaciones recíprocas y otras, ¿no? Entonces, y esto es gracias, la base de esto es reacción en cadena de proteínas. Nosotros trabajamos con una técnica de secuenciación del genoma, ya todos los centros de fertilidad, que se llama NGS, que viene de las siglas de secuenciación de nueva generación, ¿sí? Estos son estudios de cromosomas reales, de embriones reales, perdón, donde observemos acá, así nos informan los laboratorios, todos estos embriones son aneuploides. Y este NGS hoy por hoy ha permitido diagnosticar una tercera categoría que se llama los mosaicos. Y los mosaicos son de alto grado, son de bajo grado, y los mosaicos de bajo grado se transfieren. Yo tengo nacidos de mosaicos, como 4 nacidos de mosaicos de bajo grado, que llamamos un mosaico de bajo grado, mosaico con el mosaicismo. ¿Qué es un mosaico? Es una célula que tiene 2 líneas celulares, ¿no? Por lo menos 2 líneas celulares, puede tener más. Acá lo van a ver. Se dice que cuando el mosaicismo es menos del 50%, ese porcentaje de células se va a autolimitar por procesos de apoptosis y el otro porcentaje euploide va a seguir su crecimiento, ¿no? Cuando a los niños mosaicos nacen y les tomamos un cariotipo, el cariotipo es normal, ¿no? Se autocorrige el mosaico de bajo grado, los mosaicos de alto grado no. Y de hecho se transfieren mosaicos que no estén comprometidos, cromosomas que ya tienen un síndrome con nombre y apellido, como el cromosoma 21, que es la trisomía, el síndrome de Down, la trisomía 13, el síndrome de Patot, es la trisomía 18, el síndrome de Edwards, cuando esté comprometido el cromosoma X o el Y, ¿no? Esos 5 cromosomas ahí no transfieren mosaico, pero cuando el mosaicismo es del 9, del 4 y es menos del 50%, pasan primero por consejería genética, el genetista les dice cuál es su porcentaje de implantación y firman sus consentimientos y se les va estudiando en el transcurso del embarazo. El mosaicismo el mosaico que no se autocorrige o aborta o no implanta. Acá vemos un mosaico, pero este es un mosaico de más de un cromosoma, ¿no? 40% tiene una monosomía 5 y el 50% tiene una trisomía X. El 50% tiene una trisomía 17. Este es un aneuploide complejo, todo el embrión tiene todas estas alteraciones, monosomías y trisomías. Y acá vemos resultados de embriones euploides, una mujercita, acá vemos un Turner, y así. ¿Listo? A nosotros en reproducción, casi la mayoría de FIPS en mujeres de 35 años en adelante van con estudio. Muy bien. Ya para ir terminando, 2 hormonas van a escuchar en casi todas las patologías, 2 grupos de hormonas. Las hormonas esteroideas, que son los estrógenos, los andrógenos y los progestágenos, y las hormonas polipeptídicas, que parten desde la GnRH, FSH, LH, inhibina, activina, y que necesitan un poco saber, por lo menos tener una idea de cómo es el mecanismo de acción. Si ustedes recuerdan, su membrana celular es una membrana, es una bicapa lipídica, y todo lo que es lipídico es lipofílico, ¿no? Va a pasar de frente. Entonces las hormonas lipídicas, que les dijimos el otro día, todas derivan del colesterol. Las gónadas producen andrógenos, estrógenos y progestágenos. La glándula adrenal produce glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos.
La mayoría en sangre circula unido a proteínas y es la fracción libre la que hace su acción. Por ejemplo, la testosterona circula unido a la SHBG, que es la globulina ligadora de hormonas esteroideas, pero la testosterona libre es la que va al folículo piloso, actúa ahí y la testosterona se convierte ahí en su forma activa, que es la dihidrotestosterona, y es la que hace causar el acné y el crecimiento del vello, ¿sí? La enzima que convierte testosterona en dihidrotestosterona es 5 no 5 alfa reductasa, ¿sí? Hay un producto que es los productos para el cabello reducen la 5 alfa reductasa, uno de ellos es el finasteride y pues se usa también se usa para prevención de cáncer de próstata, ya que el andrógeno activo es la dihidrotestosterona. Testosterona, alfa 5 reductasa y convierte la dihidrotestosterona. Esas cosas no es por molestar, son cosas, no les estamos pidiendo que sepan vías bioquímicas complejas. Ustedes tienen que saber dónde actúan sus productos. Los varones, ¿por qué creen que tenemos entradas a diferencia de la disposición redonda del cabello en las mujeres? Es gracias a la dihidrotestosterona, que es la forma activa, ¿no? Muy bien. La hormona libre es la que ejerce la acción biológica y la acción toma horas o días. Entonces este es un ejemplo de cómo los andrógenos o los glucocorticoides, la hormona va a difundir libremente por la membrana celular y tiene receptores ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Acá por ejemplo está el receptor de estrógenos. Ellos hacen su proceso de transcripción de acuerdo al gen. El receptor se une al ADN en un determinado gen y a partir de ahí sale el transcrito, va a traducirle a proteínas, ¿sí? Las hormonas peptídicas son todas estas, desde el hipotálamo, la GnRH, FSH y LH en la hipófisis anterior, la inhibina, la van a ver cuando hagamos el seminario de menopausia, lo secreta las células de la granulosa. Las células de la granulosa también secretan activina, en la hipófisis también se secreta activina. Estas son hidrosolubles, o sea, no pasan la membrana, tienen que unirse a receptores de membrana porque no pasan libremente y actúan a través de segundos mensajeros y su acción es más rápida. Lo que no pasa por membrana tiene que unirse a un receptor. Eso lo han visto en fisiología, ¿verdad? Segundos mensajeros. Perfecto. Entonces, si miramos cómo actúa la GnRH es una hormona peptídica que es el primer mensajero, ¿no? Es el primer mensajero, la GnRH va a encontrar un receptor a nivel de la hipófisis anterior en el cual se une el receptor con la hormona. Posteriormente ahí, el segundo mensajero es una proteína G que va a hacer una reacción con la adenilato ciclasa. Saben ustedes que la adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar proteínas quinasas, va a producir cambios celulares que finalmente desencadenan la salida de la FSH de los lisosomas. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, y esto ya creo que también lo vimos el otro día para recordarles. Eso es a nivel molecular y lo que sucede es que la GnRH estimula la hipófisis anterior para producir FSH y LH, FSH a predominio de la fase folicular y una vez que se produce la ovulación,
la hipófisis empieza a secretar más LH, ya que el cuerpo lúteo va a cambiar su esteroidogénesis a predominio de progesterona. El estradiol hace feedback negativo generalmente con la FSH, la progesterona con la LH. Y acá les mostramos la teoría de las dos células y las dos gonadotropinas, donde a nivel de la tecación del LH, a partir de la entrada de colesterol se forman andrógenos, pasa a la granulosa, y en la granulosa, gracias a la acción de la aromatasa inducida por la FSH, se convierte andrógenos en estrógenos, y los estrógenos llega un momento que se elevan en sangre para hacer el feedback positivo, pero antes del feedback positivo el estradiol generalmente hace feedback negativo contra el hipotálamo y el hipófisis. El progreso molecular y de la genética hoy día es inexorable, no lo pueden negar. Si ustedes creen que leyendo las enfermedades van a saber, creo que sí, son médicos, pero hay que tratar de encontrar el origen de las enfermedades. Yo creo que la cura de las enfermedades hoy en día está a un nivel molecular y genético. El que entiende poco de básicas, creo yo que sabe poca medicina. Así de simple. Hoy día estamos en una era de medicina de precisión, de la medicina de predicción. Conocer la constitución genética permitirá dirigir la detección adecuada e intensiva de la predisposición a sufrir enfermedades. No estamos tan lejos de que cada uno tenga un chip de su código genético y que de repente todos somos portadores de un montón de mutaciones, las cuales no las podemos saber. Hoy en día ya hay plataformas para estudios que realizamos de demencias, de cáncer de mama. Ustedes van, están los laboratorios ahí, ¿no? Entonces yo hoy día puedo tener mi chip y si me enamoro de la doctora y me muestra su chip, pero los dos tenemos un gen recesivo para fibrosis quística, probablemente por más que la quiera, no me voy a poder casar con ella, o en todo caso me voy a poder casar con ella, pero voy a tener que hacer in vitro para seleccionar embriones que no vengan con la fibrosis quística, porque tener un chico con fibrosis quística viene con muchísima morbilidad y mortalidad. Entonces, todos tenemos genes recesivos. No nos damos cuenta porque solamente la enfermedad recesiva se manifiesta cuando los dos alelos están presentes, cuando es homocigota, pero cuando la enfermedad recesiva solamente tiene un alelo, somos portadores. Fibrosis quística, por ejemplo, 20% de la población del norte de Europa, llámese Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, tienen 20% de la población es portadora de fibrosis quística. Y así hay otras regiones en el mundo que tienen prevalencias aumentadas de talasemias, de anemia sideroblástica, de enfermedades falciformes y una serie de enfermedades que son recesivas. El progreso científico debe ir a la par de la educación médica continua, lo que hoy día estamos haciendo con ustedes, abriéndoles el panorama, no solo quitándoles clases, sino diciéndoles, miren, yo en mi rutina todos los días veo estudio genético, ven las asesoras, estudio genético de tal, de cual, de cual. Entonces, ya no es ciencia ficción, yo lo veo todos los días. Yo acabo de venir, he transferido un embrión, lo han descongelado a las 10 de la mañana, me llamó la bióloga, para mí es rutinario mirar, todo el embrión ha expandido bonito, acá está la foto, y yo me lo cargo en un catéter, yo lo transfiero, un endometrio previamente preparado con progesterona, le hemos usado progesterona, entonces ya la transferencia embrionaria es hasta a medida. El embrión es emploide, por supuesto. Entonces, para mí, eso yo estoy contento con todos los días. Yo supongo que todas las especialidades también van en busca de cosas más
micro que macro, ¿no? Y ahí creo que están las respuestas. Muy bien, doctores. Gracias.